querido Pepe, muy buenas tardes. Te saludo con gusto también a ti y al auditorio. Pues sí, es todo un tema este asunto de lo que ha sucedido con Eduardo Medina Mora después de que el jueves pasado presentó oficialmente su renuncia o la dio a conocer públicamente, porque lo que yo publico hoy allí en la columna del Universal con este titular que mencionas así, ahorcaron a Medina Mora, me refiero a ahorcaron financieramente, Sí. porque fue la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto, quien ese mismo día, el jueves pasado, cuando se anunció la dimisión, la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Corte, pues cuando le envían o se gira un oficio de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que cancelen, para que bloqueen 11 cuentas relacionadas con la familia Medina Mora, y que 10 de estas 11 están directamente relacionadas con la familia Medina Mora, y una más pertenece a un empresario de origen japonés que pues ha tenido ahí asuntos relacionados con la venta de armas para las Fuerzas Armadas y demás, que también, digamos, que se cuece a partes. Bueno, eso creo, porque no se le encuentra una relación directa, pero es importante este dato por lo que sucedió después y por el tuit que puso hace un ratito Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero la cronología es esta: el jueves pasado se anuncia públicamente la renuncia de Medina Mora, y ese mismo día la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda, le bloquea 10 cuentas a él y a sus 2 hermanos, es decir, a él y a su familia. Luego, el viernes, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, pues anuncia que acepta la dimisión de Eduardo Medina Mora y que va a proponer la terna al Senado para que pues un nuevo ministro llegue ahí a la Suprema Corte de Justicia. Y luego el sábado la Unidad de Inteligencia Financiera vuelve a girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que desbloqueen, descongelen las cuentas. Pero de estas 11 cuentas solo piden que desbloqueen las 10 ligadas a Eduardo Medina Mora y a su familia, es decir, dejan congelado, digamos que sigue congelado estas cuentas relacionadas al empresario japonés, que, como te decía, parece que no tiene mucho que ver con la familia Medina Mora. Entonces, es un buen indicio, primero el timing, la cronología de cómo sucedieron los hechos, para pensar, por supuesto, de que hubo un acuerdo o una presión política y financiera, por supuesto, para que dimitiera Eduardo Medina Mora. Y en segundo término, Pepe, pues está este asunto de que cuando se le aceptó la renuncia, al otro día, porque más llama la atención que fue un sábado, que en teoría pues es un día inhábil, un día de descanso, no sé por qué la urgencia de la UIF para descongelar al siguiente día de que el presidente le acepta la renuncia, pues las cuentas a nombre o ligadas a el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Y bueno, pues de ahí vienen estas suspicacias que mi colega Carlos Loret ya había publicado en una columna citando a fuentes confidenciales, pero de alto nivel, de primer nivel, y que bueno, pues ahora se confirman con esta cronología de el envío de oficios por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy lo que pone Santiago Nieto en su cuenta de Twitter es que la renuncia de Eduardo Medina Mora fue antes de que ellos le giraran estos oficios a la Comisión Nacional Bancaria para congelar sus cuentas. La verdad es que eso es muy difícil de saberlo, toda vez que las cuentas digamos, toda vez que se tendría que tener el correo electrónico o el memorando o como sea que le avise la UIF a la Comisión de Bancos para saber si fue antes o después de que se anunció públicamente su renuncia. Lo cierto es que fue el mismo día, y yo digo que no tiene tanto relevancia esto porque los días coinciden perfectamente con el anuncio de la dimisión, con la aceptación de la renuncia por parte del presidente, y al día siguiente con el descongelamiento de las cuentas. Que otro dato que me llama mucho la atención y que se lo puse ahí a Santiago Nieto, con quien por cierto tengo una buena relación fluida y de pronto nos escribimos ahí algunos mensajes, lo que me llama la atención es que la Fiscalía General de la República, pues en teoría tiene investigaciones abiertas en contra de Eduardo Medina Mora por estos por estas transacciones bancarias que hizo en México y en el extranjero, que pues presuntamente no coinciden con los ingresos que generó durante su paso por la administración pública, y que bueno, pues son dignos de investigar. Pero me llama la atención que en este contexto en el que la Fiscalía está investigando a este personaje, la Unidad de Inteligencia Financiera primero le haya congelado las cuentas y ahora las tengas congeladas. Es decir, hoy por hoy
Eduardo Medina Mora y sus hermanos pueden hacer uso de estas empresas, pueden venderlas, pueden traspasarlas, pueden llevar los recursos fuera del país, a paraísos fiscales, lo que quieran pueden hacer porque están disponibles, a pesar de que en teoría hay una investigación judicial por parte de la Fiscalía en contra del exministro. Así que son varias cosas, mi querido Pepe, que están ahí en el tintero y que llaman la atención y que yo creo que faltan de responderse. Lo que comenta hoy Santiago Nieto, que bueno, era obvio que no iba a salir a aceptar que hubo presión de parte del gobierno y que él fue la herramienta o la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, creo que hay todavía muchas preguntas que responder con respecto pues a este tema, mi querido Pepe. Sí, el propio Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera, como bien refieres, pues él acaba de decir, ¿no?, que rechaza cualquier tipo de presión en contra del ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció la semana pasada, bien lo recuerdas, ¿no? Y dice que en todos los casos la unidad de inteligencia financiera solicita el congelamiento y descongelamiento de cuentas. Por procedimiento, explica, se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores. Lo hemos hecho en infinidad de asuntos. Siempre se hace coordinadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La lista de personas a bloquear incluía al propio Eduardo Medina Mora y Casa, además de sus hermanos José Medina Mora y Casa, Juan Pablo Medina Mora y Casa. Completaba el listado de personas físicas el empresario mexicano-japonés al que hacía referencia, José Susumu Asano, que vendía equipos de espionaje a las Fuerzas Armadas, según ha trascendido. Es lo que se está manejando. Ahora, para nadie es un secreto que Eduardo Medina Mora representaba los intereses del grupo que perdió el poder, el grupo que estaba en el poder hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Incluso se le involucra por haber intervenido, de haber intervenido en no investigar a fondo el desvío de dinero procedente de algún lado para apoyar del gobierno, pues, para apoyar, disfrazar 250 millones de pesos en apoyo al PRI, en temporadas electorales en contra del panista Javier Corral, el actual gobernador del estado, para que no llegara, pues, de ninguna manera, ¿no? Se cortó la llamada con Mario Maldonado. Está muy interesante este asunto.